Los países emergentes son el motor de la economía global y están pasando por la peor crisis en su historia. En esta edición de Efecto Naim, exploramos qué consecuencias tiene este preocupante panorama y qué se puede hacer para remediarlo. Además, hablamos sobre una controversial estrategia que gobiernos de México a Reino Unido están considerando adoptar: regalarle dinero a la gente. Y le revelamos las sorprendentes creaciones que han dejado los tiempos de crisis a lo largo de la historia. Esto y más a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. Gracias por acompañarme. Hoy, desde mi casa, les voy a presentar una panorámica de lo que está pasando con los así llamados mercados emergentes. Estos son países menos desarrollados que durante ciertos periodos, en la década de los 90, al finales o comienzos de este siglo, tuvieron crecimientos muy significativos de su economía y de su expansión y tuvieron una prosperidad muy impulsada por los altos precios y el apetito del mercado mundial de las materias primas que exportan. Esto está cambiando. De hecho, ahora están enfrentando una de las peores crisis que han tenido y según los expertos es una crisis que va a tener consecuencias bastante permanentes. Hay algunos que inclusive dicen que quizás América Latina esté entrando en el primer año de lo que se llamó en los años 80 la década perdida, y aquí podría haber otra década perdida, que son 10 años donde hay poco crecimiento, donde hay estancamiento, donde el desarrollo social se hace más lento y una serie de circunstancias indeseables que los gobiernos tienen que enfrentar para ver si se puede evitar. ¿Es esto así? ¿Es evitable que haya una crisis tan profunda de los países emergentes? Lo vemos en este reportaje. Miren. Perú es el segundo país de América Latina con más casos de COVID-19. En medio de la emergencia sanitaria y de un confinamiento casi total, cientos de personas que habían emigrado a Lima, la capital del país, se han visto obligados a regresar caminando a sus pueblos de origen. No podemos trabajar y del cuarto alquilados nos están botando. ¿Y de dónde nosotros vamos a solventar nuestros gastos, señores? Las órdenes de confinamiento para frenar al virus han impulsado la peor recesión económica global en 90 años. Y expertos aseguran que el golpe que recibirán los países emergentes como Perú será mucho peor que el que recibirán las economías avanzadas. Hablamos al respecto con el economista Jonathan Fortún, del Instituto Internacional de Finanzas. Países como Brasil, obviamente China, Rusia, Sudáfrica, pero también otros países en Latinoamérica han cobrado mucha relevancia. Es por eso que hoy por hoy se convierten en una fuente de inversión, en receptores de inversión muy importantes a través del mundo. Actualmente están sufriendo una corrida de capitales muy importante y eso nos tiene muy preocupados. La estabilidad económica de los países emergentes depende de un flujo constante de capitales extranjeros, pero la situación actual ha generado que inversionistas busquen opciones más seguras, como el oro o el dólar. Se estima que unos 100.000 millones de dólares han salido de los países emergentes desde el comienzo de la crisis, convirtiéndola en la fuga de capitales más grande de su historia. A esto se le suman las consecuencias de una paralización económica global. Así lo explica el experto en economía internacional, Pepe Sang. A nivel internacional habrá tremenda presión a la baja sobre la demanda y también los precios de los productos y servicios exportables en nuestra región, por ejemplo, los commodities. El petróleo es un buen ejemplo en ese momento y también el turismo. También cabe destacar, por ejemplo, la interrupción en las cadenas globales de valor. Se puede paralizar la producción en un país emergente por falta de componentes abastecidos por otras partes del mundo que se ven en este momento más afectados.
Todos estos factores han estrechado significativamente las billeteras de países emergentes, como India, Turquía y Brasil, que ya venían debilitados incluso antes de la pandemia. Eso significa que los gobiernos tendrán muchísima menos capacidad para aumentar los servicios de salud pública necesarios para combatir el virus, apoyar a sus industrias y a sus millones de trabajadores ahora desempleados. Algunas economías emergentes también están sufriendo un fuerte declive en las remesas, pues muchas personas que desde el extranjero enviaban dinero a sus familiares en sus países de origen también han perdido sus empleos. En regiones como Asia y América Latina, las remesas representan una industria que supera los $100.000 millones, y el Banco Mundial estima que las remesas caerán un 20% en 2020. Esta crisis en los países emergentes también se siente en los países desarrollados. India, por ejemplo, es conocida como la oficina del mundo. El país cuenta con 4,5 millones de trabajadores informáticos que prestan servicios a compañías a nivel global. Ante medidas de cuarentena obligatorias, la mayoría de los empleados ha tenido que quedarse en casa, sin acceso a computadoras portátiles. Mientras tanto, personas en Estados Unidos o Reino Unido pasan horas al teléfono, intentando dar con los operadores de atención al cliente de las principales aerolíneas, tarjetas de crédito y hasta de los hospitales, sin respuesta alguna. China, por su parte, que es la segunda economía más grande del mundo y la economía emergente más importante, se contrajo 6,8% en el primer trimestre de 2020. Esta fue su primera caída trimestral en las últimas 4 décadas. La conclusión de expertos como Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, es que los países emergentes no podrán enfrentar esta crisis solos. Estimamos que las necesidades financieras externas brutas de los mercados emergentes y los países en desarrollo ascienden a billones de dólares y que solo pueden cubrir por sí mismos una parte de eso, dejando brechas residuales de cientos de miles de millones de dólares. Necesitan ayuda con urgencia. Los organismos multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo jugarán un papel crucial en este aspecto, pues disponen de miles de millones de dólares para prestar asistencia. Pero estas cifras podrían no ser suficientes. Algunos economistas prevén que a nivel global las economías se mantendrán deprimidas, al menos hasta finales de 2020. Para el 2021 la situación podría cambiar. Sin embargo, la recuperación dependerá de la coordinación y el apoyo que existe entre los países más y menos avanzados. Los países menos desarrollados van a necesitar la ayuda del resto del mundo. Esa ayuda va a exigir que tanto dirigentes políticos, sociales, mediáticos, intelectuales de los países más desarrollados persuadan a sus sociedades de ayudar a los países más necesitados, los países más pobres. Para esto tiene que comunicar claramente que todos somos vecinos en estos tiempos y que abandonar y no ayudar a los países más necesitados, a los países emergentes, puede tener repercusiones aún para los países más ricos. Este es un tema que va a estar con nosotros por un tiempo, al igual que el tema de mi próxima entrevista, que es la idea de darle un ingreso básico garantizado a todo el mundo. Se ha puesto de moda, está en todas partes y a continuación, cuando regresemos, voy a conversar con una persona que es una experta sobre el tema. No se vayan. La pandemia ha hecho que se abandonen muchas de las restricciones, muchas de las condiciones que se ponían los gobiernos en el área económica. En estos momentos estamos viendo cómo los gobiernos de todas partes del mundo están gastando a manos llenas, están aumentando el gasto público, están imprimiendo monedas, están subsidiando empresas y trabajadores. Y es correcto, es lo que hay que hacer para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, de las cuarentenas, del distanciamiento social y del cierre de las actividades y negocios. Y parte de eso, un instrumento que todos los países están utilizando es el darle dinero a la gente y darle un ingreso básico garantizado. Y diferentes países ya lo tenían antes de esta crisis, pero ahora se ha puesto de moda. Es popular
es un instrumento importante. Garantizar un ingreso mínimo. Es un tema controversial, complejo, difícil, y ya tuvimos en el programa a una de las personas más expertas del tema, se llama Annie Lowrey, que escribió un libro sobre este tema. Annie Lowrey es periodista, investigadora, ha trabajado en algunos de los más reconocidos medios de comunicación de los Estados Unidos, y este libro ha causado una gran repercusión porque explica claramente los pros y los contras de garantizar que todo ciudadano de un país tenga un ingreso básico. Esta conversación con Annie Lowrey la tuve antes de que hubiera la crisis y antes de que muchos gobiernos adoptaran la idea de garantizar un ingreso básico a sus habitantes. Todavía es muy válido lo que dijo. Miren. ¿Qué es el ingreso básico universal? Un ingreso básico universal es una idea muy simple. Se trata de que los gobiernos ofrezcan una cantidad de dinero a todos los ciudadanos o residentes de un determinado país o comunidad. Se han realizado experimentos a menor escala en Kenia, Canadá, Finlandia y otros países. Pero hasta ahora ningún país ha implementado formalmente el ingreso básico universal. ¿Por qué? Es un modelo costoso y bastante radical, pero muchos países sí han implementado un sistema similar, las transferencias condicionadas. En estos casos, el gobierno le da dinero solamente a quienes cumplen con ciertas condiciones. En Brasil y México, por ejemplo, para poder recibir el dinero, los beneficiarios deben demostrar que ganan menos de cierta cantidad y que mantienen a sus hijos vacunados y en la escuela. Más de 100 países tienen programas como estos. Como usted sabe, estos programas a veces han sido utilizados por políticos inescrupulosos con propósitos electorales o también simplemente han sido corruptos, han sido programas corrompidos. Sí, definitivamente. Hay quienes argumentan que los políticos utilizan este método para apaciguar o atraer a más votantes. También hay críticas sobre los efectos que pueden tener estas transferencias sobre el trabajo. En los países de bajos ingresos, generalmente quienes reciben el dinero ganan tan poco que unos cuantos dólares más al día no hará que abandonen sus empleos. Por otro lado, en países de ingresos más altos, sí vemos un impacto en el desempeño laboral. Sin embargo, tiende a ser entre los padres de niños más pequeños, los estudiantes y la gente que está cerca de la edad de retiro. Los trabajadores que están en su época más productiva no suelen abandonar sus empleos. Pero independientemente de estas críticas, ¿usted todavía cree que esta es una idea que vale la pena y que hay que promover? Creo que depende del país y del lugar. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una red de seguridad social muy costosa y con muchas fallas. Los índices de pobreza infantil son 3 o 4 veces más altos que los de sus países aliados en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. En este caso, un sistema universal de beneficios podría ser efectivo para combatir la pobreza. Pero estos programas son muy costosos y por eso surge la pregunta: ¿sería necesario dejar de invertir en infraestructura, salud, educación o en algún otro aspecto que impulsa el crecimiento económico para poder implementar un ingreso básico universal? Al mismo tiempo, la pobreza también tiene un fuerte impacto económico. En su investigación para este libro, usted viajó por todo el mundo y llegó a Kenia, donde vio un programa muy específico sobre esto. Cuéntenos. Es una iniciativa increíble. La organización sin fines de lucro Give Directly, o Da Directamente, identificó aldeas en Kenia donde el ingreso promedio está por debajo de la línea de pobreza establecida por el Banco Mundial. Le entregó celulares a todos los residentes de esas aldeas y a través de esa vía comenzó a pagarles unos $20 mensuales. Su idea es continuar haciendo los pagos durante 12 años y evaluar a estas comunidades para ver en qué se gastan el dinero y cómo les cambia la vida. Este probablemente sea el mejor experimento de ingreso básico universal que se haya hecho a nivel mundial. Como usted sabe, hay temores de que la revolución digital, la revolución tecnológica va a destruir una gran cantidad de puestos de trabajo, de empleo. ¿Cuán importante es esta amenaza para motivarla a usted a abogar tanto por este ingreso básico universal? No estoy tan segura de que eso va a suceder, pero podría ser aterrador. No sabemos qué pasaría si en países de altos ingresos el 20 o 30% de la población estuviera desempleada.
Creo que en ese caso un ingreso básico universal sería una herramienta importante, pero también se necesitarían ciertos cambios económicos, políticos y sociales para que la población se mantenga activa, se sienta útil y exitosa, y así evitar tener un mundo donde haya mucha gente sin propósito. Annie Lowrey es la autora de este interesantísimo libro, Denle dinero a la gente. Este libro está de finalista para uno de los premios más importantes, el premio Financial Times Goldman Sachs, al mejor libro del año. Les deseamos mucha suerte a Annie Lowrey con su libro. Gracias. Thank you. La idea de que un gobierno, de que un Estado deba garantizar a todos sus ciudadanos un ingreso mínimo era muy controversial. Ahora lo es menos, pero sigue siendo muy complicada y sigue teniendo todo tipo de riesgos y puede tener consecuencias no anticipadas de muchos tipos. A continuación, después de la pausa, vamos a hablar de gobiernos hipócritas. Así es, en la genialidad memorable de la semana. No se vayan. Y estamos de regreso con las genialidades memorables de la semana. Esta popular sección en la cual identificamos personas, grupos, hasta gobiernos que cometen barbaridades, tonterías, abusos. En esta época del coronavirus estamos aprovechando para coronar hipócritas, para coronar a estos que llamamos genios de la semana, pero que realmente no lo son. Aquí les presentamos una visión panorámica de gobiernos hipócritas, gobiernos que le piden a sus ciudadanos que hagan algo, pero realmente ellos no siguen sus propias indicaciones. Miren. En Sudáfrica, la población puede salir de sus hogares únicamente para comprar comida y buscar atención médica urgente. Pero las reglas parecen aplicar a todos, menos a la ministra de Comunicaciones, quien fue suspendida de su cargo tras haber compartido una foto almorzando tranquilamente en casa de un amigo. Hasta en países celebrados por su manejo eficaz de la pandemia, como Nueva Zelanda, existen políticos que hacen caso omiso a sus propias recomendaciones. El ministro de Salud, David Clark, le urgió a la población a hacer ejercicio únicamente dentro de sus vecindarios. Días después, se le vio paseando con su familia en una playa a 20 kilómetros de su residencia. En Estados Unidos, el alcalde de Alton, Illinois, exigió a la policía estatal arrestar a todo aquel que se saltara la orden de confinamiento. Lo que no se esperaba es que entre los detenidos estuviera su mujer, a quien encontraron en un bar. Así se disculpó el alcalde Brand Walker y de paso ventiló sus trapos sucios. Good afternoon. I come before you today to express my sincere apology for my wife's recent actions. Me presento ante ustedes para expresarle mis sinceras disculpas por las acciones de mi esposa. Es evidente que hay problemas en mi matrimonio. Estamos viviendo separados. My wife and I are now living apart. En Argentina, un simple estornudo se volvió, digamos, viral. El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez, estornudó tapándose la boca con la palma de la mano, segundos después de que su ministro de Salud le pidiera a todos lo contrario. Y de España a Italia, hay un sinnúmero de políticos que quizá han debido practicar cómo ponerse correctamente una mascarilla. Pronto. Los hipócritas en tiempo de coronavirus. Aquí los coronamos, los estamos esperando. Si usted conoce a algunos que estén calificados para ser coronados por nosotros en esta sección, por favor avísenos. Utilice la cuenta de Twitter del programa, @EfectoNaim, o la mía personal, @MoisésNaim. Y para terminar el programa les voy a hablar de las cosas maravillosas que ocurren aún en las crisis, en las catástrofes naturales, en las guerras, en momentos muy difíciles. La humanidad tiene esta capacidad de utilizar la creatividad para enfrentarla, para aliviarla, para poder sobrevivir. Aquí está una recopilación de los inventos, de las cosas buenas que inventan los seres humanos cuando están en crisis. Miren.
Los orígenes del ejercicio conocido como Pilates se remontan a la Primera Guerra Mundial. Al estallar el conflicto, el alemán Joseph Pilates terminó confinado en un campo de internamiento británico. Con el fin de ayudar a sus compañeros de prisión a mantener una buena aptitud física y mental, inventó los métodos que dieron fruto a la popular práctica. El revolucionario Víctor Ochoa, por su parte, inventó el freno eléctrico mientras luchaba contra el régimen de Porfirio Díaz en México al final del siglo XIX. Finalmente logró patentar la idea en 1907 en Estados Unidos. Y la famosa Sinfonía número 7 de Dmitri Shostakovich fue compuesta en medio del asedio de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. El compositor ruso la dedicó a los más de 600.000 civiles que murieron en la ciudad. En 1348, la peste negra acabó con más de la mitad de la población europea y obligó a muchos a aislarse. Refugiado en una casa de campo en Toscana, Italia, el escritor Giovanni Boccaccio escribió una de sus obras más famosas, el Decamerón. Asimismo, el científico Isaac Newton descubrió la clave de la teoría de la gravedad, aislado en su casa de Woolsthorpe, Inglaterra, durante la Gran Plaga de Londres de 1665. ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Sí! Y la historia de Frankenstein nació en Suiza durante un verano inusualmente frío que llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia. Para esa época, la escritora inglesa Mary Shelley vivía en un chalet suizo y durante el tiempo de confinamiento escribió la famosa novela. La originalidad y la creatividad en momentos de crisis. Es maravilloso. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la semana entrante.